Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Jiménez. Hoy voy a hablar de mi perfil, pero también voy a hablar de la experiencia mía, no digamos enfocado en la experiencia profesional, digámoslo así, sino de una experiencia de vida. Eso también va a permitir entender un poco más por qué también me dedico, digamos, como a ciertas dinámicas del coaching y digamos también por qué hablamos de los temas de fortaleza mental, hablamos de los temas de, digamos, de cómo también el perfil impacta, bueno, también porque hablamos de lo que es el planteamiento táctico a partir del autoconocimiento, de cómo a partir de lo que, de quién es uno, de quién soy yo, cómo a partir de eso podemos plantearnos de una forma, digamos, un poco más efectiva frente a las situaciones para poder, digamos, ir logrando objetivos, no queriendo decir que entonces todo va a salir perfecto. Y este video se trata exactamente de ese punto. Entonces les voy a hablar, como les mencioné, de mi perfil. Básicamente soy una persona concienzuda, digamos que en temas de nuestro registro de datos es concienzuda, solitaria, agresiva, un poquito de vigilante, un poquito de seguro de sí mismo y otro poquito de sensible. Entonces, habiendo dicho, digamos, esta parte de mi vida, la otra cuestión es entender ahora, pues parte de esa experiencia de vida que tengo y entonces cómo todo esto nos lleva, digamos, a este punto de B-Training, cómo todo esto nos va llevando poco a poco, digamos, a construir esta empresa, a construir nuestro software, y digamos empezar a aportar a las personas en su proceso de desarrollo personal. Entonces les voy a contar una primera experiencia y básicamente la primera experiencia tiene que ver, bueno, estando joven, 20 y algo, básicamente lo que hago es renunciar por una pasión. Entonces aquí viene un tema complejo. Generalmente las personas hacemos una especie de reduccionismo complejo alrededor de una experiencia y entonces de nuestra propia experiencia inclusive, y entonces tendemos a decir algo como, porque ya lo he escuchado bastante, y es que es cuestión de tomar una decisión. Sí, pero no es solo cuestión. Para hacerme entender viene la siguiente dinámica, y es que en mi caso, por ejemplo, tomar la decisión me lleva un tiempo, pero no solamente después de haber tomado esa decisión, realizar la acción me lleva otro tiempo dentro del proceso. Entonces, digamos que en ese par de circunstancias, el primer aspecto es yo no quiero más estar aquí, pero a su vez esta dinámica de hacer lo correcto, donde básicamente aquí, digamos, hay una característica del analítico y es poder, digamos, comprender las circunstancias de tal manera que vos no tengas que lidiar tanto con la incertidumbre, porque la incertidumbre nos proporciona una cierta ansiedad pues, que no es explicable en términos lógicos, porque la ansiedad es un aspecto propio del comportamiento, digamos, del cerebro, que responde a ciertas dinámicas en las cuales la persona, por ejemplo, concienzuda como yo o analítica como yo, responde a la incertidumbre en un estado de alerta cuya naturaleza le implica tener que reflexionar alrededor de las circunstancias para poder establecer cuál es el marco de acción más seguro posible. De esa manera plantearse un paso a paso que se pueda seguir, que con la experiencia de la vida tampoco es que vaya a funcionar tal cual, pero digamos que en la idea permite al cerebro entrar en una fase de relajación que permite entonces la conducta. Entendiendo eso, el hecho de que yo piense yo no quiero estar aquí, en primera instancia, digamos, hay un tema, y es que por ser analítico no necesariamente soy lógico y no emocional, como muchos hablan del tema de los concienzudos y los dominantes no son seres emocionales, sino que están basados en el control de las emociones. No. Digamos que el control de las emociones no te hace no emocional, es decir, hay una forma emocional de respuesta que lleva al cerebro a generar una alerta y la alerta se tiene que controlar, y en condiciones saludables y normales
esa condición de respuesta de la persona analítica tiende, digamos, a generar una forma de interacción con el ambiente que le permite a su vez establecer, digamos, cuál es la opción más factible posible, la más óptima o lo más segura posible para poder accionar. En esa medida, entonces, digamos que el hecho de que yo quiera renunciar a algo que es culturalmente entendido como seguro, estable, pues te pagan tu sueldo, digamos el tema de la versión de ir escalando en la organización para pues crecer profesionalmente hablando, etcétera, y yo querer salirme de esa dinámica para ir a hacer una cosa que es por pasión y que tiene que ver en este caso con el deporte, pues es una arbitrariedad gigantesca. Entonces digamos que poder solventar en mi cabeza esa discordia tan compleja, ¿sí? Que entre otras cosas, digamos, en algún proceso también con psicología, porque ya llegué al punto en el que dije, necesito ayuda, digamos que este proceso me permite entonces también ir entendiendo que en mi cabeza, digamos, está esta idea repetitiva de yo tengo que poder dominar esta situación en la que estoy y me siento muy mal porque no la domino. Entonces yo primero debería dominarla para poder tener satisfacción conmigo mismo y posteriormente sí darle pues o sea, terminemos aquí con esto. Resulta que al no dominarla me siento mal porque debería hacerlo. Entonces digamos que eventualmente el proceso me lleva a entender que yo no es que no sea capaz de dominarla, sino que definitivamente no me gusta lo que hago, no quiero hacer esa vaina, y esto digamos se hace evidente en el proceso pues, de psicología, y digo no quiero, definitivamente no quiero, entonces digamos que por fin llegamos a esa conclusión de ¿qué vas a hacer? Voy a renunciar. Viene un dilema complejo, por eso les digo, tomar la decisión requiere un proceso en el cual, en mi caso, me tomó un tiempo complejo poder discernir qué es lo que realmente está pasando conmigo y por qué yo no estoy logrando los objetivos o los resultados que se pretenden alcanzar allá, sino que básicamente yo no quería estar en esa situación. Ahora, ¿qué pasó? Llega el momento de actuar, y al momento de actuar pasa la siguiente situación. Estábamos en una oficina muy pequeña, éramos 3 personas básicamente ahí en esa oficina, y a un compañero lo cambian de oficina, entonces queda la oficina básicamente con 2 personas, el director y yo, digamos que en ese caso era pues como el informador o el asesor comercial de la oficina, y queda el puesto de caja libre. ¿Qué pasa? En ese momento tengo yo la carta en la mano de renuncia, y en el momento en el que dicen, mira, te van a cambiar de oficina, yo inmediatamente, por mi condición de cuál es la versión más, o sea, qué es lo correcto que yo debo hacer, digo, no me puedo ir todavía, yo no les puedo dejar este hueco aquí en la oficina, porque además, curiosamente, yo era la persona que sabía hacer caja, hacía información, y también, digamos, tenía capacitación para empezar a hacer el puesto de subdirector de oficina. Pues básicamente yo podía hacer esas 3 condiciones ahí. Entonces yo decido guardar la carta y pues pasarme al puesto de cajero mientras llega otra persona que me reemplace a mí ahí, porque pues digamos que me era sencillo poder manejar la cuestión de caja y de información desde el puesto en el que iba a estar. Entonces digamos que esta versión de lo correcto otra vez, digamos, me pone a mí a flaquear en la acción. Pum, hago lo que supongo tengo que hacer, me siento, digamos, bien porque siento que hago lo correcto, y eso demora aún más la decisión de cambiarme, o bueno, de renunciar. Eventualmente me cambian a mí también de oficina, y cuando me cambian de oficina, pues ya en ese punto ya digo yo, bueno, ya, o sea, de hecho me quedo un tiempito ahí, más o menos 2 meses creo que fueron, porque el grupo estaba súper chévere y toda la cosa, pero ya llegó un punto también en el que dije, no, mira, ya definitivamente yo ya aquí estoy, o sea, ya le estoy dando largas a este asunto y esto no va para ningún lado. Entonces ya por fin decido renunciar. Entonces más o menos lo que le quiero decir es que me tomó más o menos un tiempo de 1 año entre la decisión y la ejecución o más,
entre poder discernir y poder ejecutar el tema de renunciar. No es tan sencillo como decir, ay, piensa y listo. No. Esto tiene un proceso y en muchas ocasiones el proceso es amplio, tiene digamos una dinámica, tiene unas dinámicas también adaptativas, que ese es el mayor susto que tenemos todos a la hora de decir qué vamos a hacer después. Y como les digo, digamos, el salir, digamos, renunciando por un tema de una pasión, era básicamente un riesgo gigantesco que yo asumí bajo una perspectiva altamente positiva, como para sostener mi conducta, porque donde yo perciba que eso es un riesgo mayor, pues probablemente digo, esto tiene que haber, digamos, una estructura más clara para mí. Digamos que esto logro salir de la situación y me dedico a las artes marciales. Y entonces, empiezo pues abriendo escuela de artes marciales. Voy a ser muy honesto con ustedes. Dentro de ese proceso de esta dinámica de renunciar, no renunciar, toda la cosa, yo tengo una lesión de espalda. Digamos que ya estaba entrenando, ya hay una lesión de espalda, una hernia discal. Parte del proceso también, digamos, en ese momento de lleno de estrés y de este sobredimensionamiento también de las dinámicas emocionales en mi cabeza, voy a donde una persona que me recomiendan que hace reflexología, y entonces ella en su librito llega y me lee un pedacito que dice problemas en la espalda, eso se debe a las frustraciones. Ojo a esto, en ese momento digamos yo no comprendía un poco, o sea, digamos que hay un tema que en psicología se llama la psicosomatización, ¿ok? Pero las lesiones no necesariamente todas tienen que ver con una psicosomatización de las circunstancias, es decir, no todo cabe dentro de todo tipo de circunstancia pues que justifique nuestra creencia, sino que en ocasiones tiene una razón distinta, no todo tiene que caber ahí, pero digamos que en ese momento cuando vos sumas situaciones a otras para inclusive digamos entender tu circunstancia, en mi caso por ejemplo yo entendí ese tema y dije yo no, pues esto es una frustración, tengo que renunciar, tengo que irme y tengo que dedicarme a lo mío. Resulta que en el proceso de dedicarme a lo mío, ya después de haber renunciado y entraba digamos a la dinámica del tema de las artes marciales, ya dedicado por fin, ya entrenando en forma, ya siendo la persona que yo quería ser,